Shalom a todos. Una participante de, de esta querida comunidad me comentó, me es, eh, me es difícil entender Génesis 4:7. Entonces yo le dije, vamos a estudiarla juntos y hacemos partícipe a todos. El versículo dice así: ¿no es cierto que si mejoras serás perdonado? Y si no mejoras el pecado yace a la puerta. Su deseo es hacia ti, pero tú debes gobernarlo. Este versículo forma parte de la historia de Caín y Abel, en la que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Caín se siente enojado y deprimido por esto. Dios se dirige a Caín con estas palabras para enseñarle y anunciarle. La frase, si mejoras serás perdonado, sugiere que Caín tiene la oportunidad de corregir su actitud y sus acciones. Dios le está diciendo que si cambia su comportamiento y actúa de manera justa, será aceptado y perdonado. Y la segunda parte, y si no mejoras, el pecado yace a la puerta. Advierte a Caín de las consecuencias de no cambiar. El pecado está esperando para dominarlo, como un depredador listo para atacar. Esto se interpreta como una personificación del pecado, que está siempre cerca, esperando, aprovechándose de la debilidad humana. La frase final, su deseo es hacia ti, pero tú debes gobernarlo. Esto indica que aunque el pecado tenga un, un fuerte deseo de dominar a Caín, él tiene la capacidad y la responsabilidad de controlarlo y no dejarse llevar por él. En resumen, este versículo transmite un mensaje de responsabilidad personal y la importancia de gobernar nuestras propias inclinaciones para evitar caer en el pecado. Dios le está dando a Caín la oportunidad de enmendarse y le advierte de las consecuencias de no hacerlo. Vamos a utilizar ahora el pardés, que como ya vienen escuchando, es el método de interpretación de la Torá que considera cuatro niveles de comprensión. El pshat, que es el literal, el remes, alusión, drash, interpretación homilética, y sot, que es la interpretación mística o secreta. Cada uno de estos niveles ofrece una perspectiva única y profunda sobre los textos sagrados, permitiendo a nosotros, los estudiosos, acceder a múltiples dimensiones y significados. El Pshat se enfoca en el significado directo y evidente del texto, mientras que el Remes busca indicios de alusiones más sutiles. El Drash se adentra en la interpretación moral y ética, y el Sot revela aspectos místicos. Evidentemente, estos niveles se van tratando a medida que uno va adquiriendo conocimiento. Ahora, juntos, estos niveles forman un enfoque integral para la comprensión de la Torá. No se puede empezar por el último, hay que empezar por el primero. De esta manera podemos llegar a entender y enriquecer la experiencia
la experiencia espiritual y el estudio religioso. Yo los voy a ayudar. Vamos a ver ahora cuál es el nivel pshat, el literal. Aquí no hay mucho para interpretar. El versículo en cuestión se centra en la interacción directa entre Dios y Caín. O sea, este es el primer nivel que lo estudian los niños pequeños. Dios le advierte a Caín que su aceptación y bienestar depende de sus acciones, o sea, libre albedrío. La frase, si actúas correctamente, serás aceptado, implica que la aceptación divina y por extensión el éxito o la prosperidad en la vida están condicionados al comportamiento ético y moral del individuo. Por otro lado, la advertencia, si no lo haces, el pecado lo acecha, sugiere que el pecado es una fuerza activa y persistente, esperando la oportunidad de influenciar o controlar a aquellos que se desvían del camino de la rectitud. Esta interpretación literal resalta la autonomía y la responsabilidad personal en la toma de decisiones. Se enfatiza en las acciones de una persona y que tiene consecuencias directas y que el bien y el mal no son meramente conceptos abstractos, sino realidades con las que se debe lidiar en la vida cotidiana, minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora, día tras día. La elección entre actuar correctamente o ceder ante el pecado es como presentación y es una encrucijada constante en la existencia humana, con implicaciones significativas tanto para el individuo como para su relación con lo divino. En este sentido, el Pshat proporciona una base sólida para comprender la importancia de la conducta ética y la vigilancia moral en la tradición judía. Hasta aquí nos podemos quedar con esto, todos contentos, entendimos cuál es el mensaje. Ahora, si queremos tratar de entender un poquito más, nos vamos al nivel del remes. El versículo de Génesis 4:7 se profundiza en la dimensión simbólica y alusiva al texto. La frase, el pecado que yace en la puerta, se interpreta como una representación metafórica de las tentaciones y desafíos morales que se presentan en la vida de cada individuo. Esta imagen evoca la idea de que el pecado está siempre presente, esperando una oportunidad para entrar en nuestras vidas, similar a un enemigo que acecha en la entrada de nuestra morada. La exhortación a gobernarlo resalta la necesidad de ejercer autocontrol y dominio sobre nuestras inclinaciones negativas. En este contexto, la lucha entre el bien y el mal no se limita a una batalla externa, sino que se internaliza como un conflicto dentro del propio ser humano. Se nos recuerda que tenemos la capacidad y la responsabilidad de controlar nuestras acciones y emociones, y que el éxito de esta batalla interna es crucial para nuestra integridad moral y espiritual. Además, esta interpretación alusiva puede extenderse a la comprensión de que cada decisión y cada acción tiene un impacto más allá de nosotros mismos, afectando nuestras relaciones con los demás y con lo divino. En este sentido, el versículo nos insta a estar constantemente vigilantes y comprometidos en el esfuerzo por superar las tentaciones y vivir de acuerdo con principios éticos elevados. Hasta aquí mejor. Tenemos un entendimiento un poco
más amplio. Ahora, claro, hay quien se puede quedar aquí o quien puede intentar escudriñar más. Entonces vamos al nivel de la interpretación homilética. Una interpretación homilética es una interpretación que se lleva a cabo bajo ciertas reglas hermenéuticas. Aquí ya la cosa se pone un poco más complicada. Hay que conocer las reglas y aplicarlas. Mucha gente hace interpretaciones homiléticas sin conocer las reglas hermenéuticas y dice cualquier cosa, que es válido, que es válido, pero no tiene ningún tipo de valor religioso. Es válido para estas filosofías de café, para estas conversaciones. Es válido, pero religiosamente no tiene ningún tipo de valor. Vamos a ver una interpretación homilética aplicando las reglas hermenéuticas que tienen valor religioso. Del versículo 4:7. Este versículo se utiliza como fundamento para lecciones morales y espirituales que se pueden aplicar a la vida diaria. La frase, si mejoras serás perdonado, se convierte en un poderoso mensaje de esperanza y redención. Esta interpretación enfatiza la misericordia divina y la creencia en la capacidad humana para el arrepentimiento y la transformación personal. La idea de mejora implica un proceso activo de autoexamen, reconocimiento de errores y esfuerzos conscientes para cambiar comportamientos y actitudes negativas. Esta enseñanza resalta la importancia de la voluntad y la acción personal en el camino hacia la redención. Entiéndase bien, esto nos lleva al camino de la redención. Se nos recuerda que a pesar de nuestras fallas y pecados, siempre existe la posibilidad de volver al camino correcto y recibir el perdón. Además, este enfoque homilético puede extenderse para incluir la importancia de la perseverancia y la resiliencia en la vida espiritual. La lucha contra el pecado y la búsqueda de la mejora personal se presentan como desafíos continuos que requieren dedicación y compromiso constante. En este sentido, el versículo sirve como una exhortación a la comunidad toda para apoyarse mutuamente en el proceso de crecimiento y transformación espiritual, fomentando un ambiente de comprensión, paciencia y ánimo. Tenemos una visión más amplia y casi total de este versículo. Pero hay gente que le gusta entrar más todavía y le gusta entrar en lo que es místico. Yo en este terreno no entro, pero hay gente que sí le gusta entrar en este terreno. Entonces voy a ayudar a esta gente también, que le gusta entrar por más que yo no entre, en la interpretación del Génesis 4:7. La referencia a las luchas internas se entiende como una alusión a la batalla continua entre el Yezer Arra, la inclinación del mal, y el Yezer Atov, la inclinación del bien, que reside en el corazón
de cada individuo. Esta interpretación enfatiza la importancia de la introspección y el autoconocimiento en la búsqueda de la superación espiritual. Dejamos la parte externa para buscar internamente nuestra superación espiritual. La imagen de la puerta donde el pecado yace se interpreta como una metáfora de la entrada a los niveles más profundos de conciencia y espiritualidad. Esta puerta simboliza el umbral que uno debe cruzar para enfrentar y vencer las fuerzas oscuras, internas, que impiden el crecimiento espiritual. La superación de esta fuerza se ve como un paso necesario para alcanzar la iluminación y la cercanía a lo divino. Además, en este nivel místico, el versículo puede ser visto como una invitación a explorar los misterios de la existencia y la naturaleza del alma humana. La lucha contra el Yetzer Hará se convierte en una alegoría de la búsqueda del equilibrio y la armonía en la vida espiritual, destacando la importancia de la perseverancia y la dedicación en el camino hacia la tendencia y la unión con lo divino. En resumen, según el método Pardés, Génesis 4:7 ofrece lecciones sobre la responsabilidad personal, la lucha entre el bien y el mal, la importancia del arrepentimiento y la transformación, y la búsqueda de la espiritualidad y la superación de las inclinaciones negativas. Este versículo se convierte en un espejo que refleja los desafíos y dilemas morales inherentes a la condición humana, proporcionando una guía para la reflexión y la acción en la vida diaria. A través de las diferentes capas de interpretación se revela la riqueza y complejidad del texto bíblico, invitando a los fieles y estudiosos a profundizar en su comprensión y aplicar estas enseñanzas en su camino espiritual y ético. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente estoy aplicando el Pardés a absolutamente todas las explicaciones que tengan que ver con el Tanaj. Eh, Espero que sea de utilidad para todos y de provecho. Y nos seguimos viendo si Dios quiere.